lugar, la palabra para este punto la señora Dasí García María Josefa, presidenta de la Asociación de Vecinos del Cabañal Cañamelar. Por un tiempo de 3 minutos tiene la palabra, y un segundo, por favor, que suban el micrófono. L'Associació de Veïns Cabanyal Canyamelar vol deixar molt clar que està frontalment en contra de la prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez a través del Cabanyal, destrossant la nostra cohesió social i urbana. Per això exigim sols rehabilitació. Tot el món de la cultura està en contra de la prolongació. Arquitectes, urbanistes i sociòlegs de renom, locals, nacionals i estrangers, estan en contra de la prolongació. La Junta de la Facultat de Dret i gran quantitat de juristes de prestigi consideren il·legal la prolongació, que, a més, causaria un dany irreparable a la nostra història i a la nostra ancestral, peculiar i irrenunciable forma de convivència. La resolució de la síndica de Greuges d'ahir mateix no necessita comentaris. Quina garrotada li dona a la prolongació? Només el grup popular de l'Ajuntament està entossudit en portar avant el projecte, amb la complicitat pactada i obligada de la Conselleria de Cultura, a pesar que els seus tècnics, els legalment competents del patrimoni, rebutjaren el projecte per la seva il·legalitat. Després, per eludir responsabilitats, aconseguiren 5 informes que no li mereixen a ningú cap credibilitat. Repeteix, ninguna credibilitat. Hem hagut de recórrer a dir una mentira rere d'una altra per la nul·la raó que tenen. Per això, l'assumpte ha estat prorrogat tantes vegades i segueixen estant sols, acompanyats únicament dels egoistes, els indiferents, els mercenaris i els desinformats. Que fàcil és jugar amb la ignorància, tenint tants mitjans addictes. Malgrat les nostres denúncies continuades, dia rere dia, durant anys, sobre l'abandó de les seues obligacions urbanístiques i socials, degradació provocada i consentida d'algunes zones del barri, edificis ruïnosos, brutetat, abandó, barraquisme, droga. Mai no heu fet res per el barri. Prova d'això són els pressuposts per l'any 2001, de 0 pessetes. Repeteix també, 0 pessetes. Llevat del Museu de l'Arròs i la pescateria del Mercat del Cabanyal, la qual cosa ja farem pública. Una vegada i una altra, l'Ajuntament ens ha vingut enganyant fins que hem arribat a un final, anunciat reiteradament pel regidor d'Urbanisme Miguel Domínguez. Sense prolongació no hi ha rehabilitació que valga. Tampoc fa falta comentari. Qui guanya amb la rehabilitació? Els obrers de vila, pintors, fusters, vidrers, negocis i comerços xicotets. Pràcticament tot el benefici quedaria al barri. I amb la prolongació, qui guanya? Els seus amics, els de vostès, els grans promotors, els especuladors. I enganyar és molt senzill. Es diu que amb la prolongació desapareixerà la mala gent. I ja està. I és més, damunt els votaran. Amb els diners destinats a les indemnitzacions, a preu de saldo, i no el de les mentides que publiquen, es podria rehabilitar el barri. S'ha explicat bé a la resta de la ciutat que hi ha una excel·lent comunicació amb el Cabanyal Canyamelar, el port i la mar, des que soterraren les vies del tren i es va fer el bulevard de la Serreria. Hi ha l'avinguda dels Tarongers, que luego vaya concluyendo. Avinguda de la Mediterrània,
Francesc Cubells, Juan Izquierdo, Avinguda del Port, Avinguda de les Balears, Avinguda de França. Per a què més? A costa de talls patiments. A què ve això de València al mar? Que el Cabanyal, Canyamelar no és València? Ja està bé de mentides. Per a què serveix la Carta de Participació Ciutadana si el grup popular mai ho ha consentit un debat públic i seriós? Serà perquè a qualsevol fòrum on s'ha debatut aquest tema sempre els han ridiculitzat i deixat en evidència a vostès i als seus tècnics? Darío Fo, Oriol Boivas, no fa falta anomenar-ne més. Si als jutjats es fa justícia, le ruego, por favor, concluya. Ha superado con creces. I no es fa política. Le ruego, por favor, concluya. Hay muchas peticiones de palabra. Si als jutjats es fa justícia, com ha de ser, i no es fa política, com ja hem pogut comprovar, el grup popular de l'Ajuntament de València no passa a la història per la prolongació de Blasco Ibáñez. Per moltes raons. Ne vaig dir molt poquetes. Estem convençuts que la prolongació és injusta, inmoral, ilegal y estúpida. Muchas gracias por su intervención. Tiene ahora la palabra la señora doña Brígida Sevilla Pérez, presidenta del Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales y Artísticos del Cabanyal Canyamelar. También, por favor, le ruego encarecidamente que se ajusten al tiempo. Les ruego, por favor, que se ajusten al tiempo. 3 minutos. Bon dia, senyors i senyores regidors i alcaldessa. Jo des d'ací vull fer una intervenció com a xiqueta i futura habitant del Cabanyal que soc, per a fer una defensa contra la injustícia i la poca estima i el poc coneixement als quals està sotmès el meu poble. He viscut tota la vida en ell. Ell m'ha vist néixer, en ell he jugat i en ell m'estic fent dona. I ahir volen matar-me'l. Volen enderrocar el meu poble, que és un poble sense el qual València no seria ni ciutat. I si València és alguna cosa és gràcies al port, a la mar, a l'horta que el meu poble té i del qual sempre s'han aprofitat. L'han anat marginant, deixant que s'ompliga de droga, de traficants. El gamberrisme i els actes vandàlics han anat augmentant. La por i la inseguretat han anat guanyant terreny, però no el menyspreu per part dels que són fills del Cabanyal. Lluitarem fins a l'última i morirem per ells si fa falta, perquè tot el món s'entere de la injustícia a la qual està sent sotmès el meu poble. Lluitarem per aconseguir la rehabilitació i per a viure en un poble segur, net, amb escoles, instituts. Lluitarem perquè sobre el nostre poble no regni l'especulació i la injustícia. Lluitarem de manera educada, democràtica, per la justícia, perquè tenim raó, i no lluitarem ni farem les coses con abuso del poder. Perquè som persones amb raó desperta que vivim en un país democràtic, on els valors humans estan per damunt de totes les coses. I és per això que València no serà ni fou ni pot ser capital de la cultura, perquè qui estan al cap d'ella no la tenen. I no sols això, sinó que la que té la pròpia València la destrueixen. O no es prova d'això, enderrocar un poble on han treballat Blasco Ibáñez, Sorolla, Benlliure, Escalante, un poble que està ple de cultura i ple d'art amb edificis del segle XVIII i del modernisme dels segles XIX i XX, està clar que això és fruit d'una demagògia i d'un analfabetisme delirant del qual és impossible que al segle XXI existesca. Sols es queda plorar en silenci i lluitar a crits per la nostra identitat, perquè paguem impostos, som ciutadans i ens tenen que respectar la nostra identitat i la nostra cultura. No passaràs, perquè això produirà un impacte no sols en els edificis que seran víctima de l'especulació, sinó en els sentiments i en la moral de les persones que en ell estem vivint, i en els nostres majors que encara viuen i ho fan amb l'esperança de no perdre l'herència que els deixaren els seus pares i per la qual lluitaren i no volen veure-la morta. Soc Rosa i visc al carrer Sant Pere. Gràcies. Muchas gracias a la presidenta del Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales y Artísticos que ha hecho uso de la palabra. Tiene ahora a continuación el uso de la palabra don Faustino Villora Nicolau, que la solicita en nombre de la plataforma Salvem el Cabanyal. 3 minutos, por favor. La plataforma Salvem el Cabanyal Canyamelar continua denunciant que en repetides ocasions hem volgut ser escoltats per vostès, el Partit Popular, i ni tan sols s'han dignat contestar-nos. Vull moltes gràcies per deixar-nos parlar.
Proposem participació i consens. Encara estan a temps de reflexionar. Necessitem un pla de rehabilitació sense destrucció. Les nostres cases no les tiraren ni les bombes ni la riua. Vostès tampoc les van a tirar. No podran perquè davant de les cases estarem les persones. Sempre les persones per defendre la nostra vida, que som els que hem viscut allí. Tenim una herència dels nostres pares que és tan forta que mai podrà tombar-la. Tenim un compromís tan fort en la nostra història, en el nostre passat, que ningú mai serà capaç de trencar-lo. Tenim la raó, tenim la fe i encara creguem en la justícia. Però si alguna cosa fallara, quedem nosaltres, els nostres fills, els nostres nets i els nostres rebesnets. Per acabar, prenguem nota d'una cita de Víctor Hugo que m'ha donat una veïna que no ha pogut vindre per estar mala. El títol del llibre és Los Pirineos. Nada hay más funesto y más empequeñecedor que las grandes remoliciones. El que echa abajo su casa, echa abajo su familia. El que echa abajo su ciudad, echa abajo su patria. El que echa abajo su morada, destruye su nombre. El viejo honor es el que en estas viejas piedras, todas estas ruinas despreciadas son ruinas ilustres. Hablan, tienen una voz, atestiguan lo que nuestros padres hicieron. Plataforma Salvem el Cabanyal Canyamelar. Jo i tots nascuts en el Cabanyal i vivim en el Cabanyal. Muchas gracias. Tiene la palabra don Gabriel Fariza Reviña, que la solicita a través como presidente de la Asociación de Vecinos Pavimar. Por favor, 3 minutos. Le ruego que espere el micrófono. También en la Asociación de Vecinos Pavimar llevamos casi 3 años de lucha legal y democrática contra el Ayuntamiento del Partido Popular en Valencia, presidido por la señora Barberá. Intentamos hacerles cambiar de opinión sobre la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Prácticamente sin medios, quitando tiempo a nuestro descanso y a nuestro trabajo, aportando dinero de nuestros bolsillos, nos hemos enfrentado a una maquinaria de poder gigantesca y aplastante, una maquinaria que ha maquinado maquiavélicamente nuestra destrucción y descrédito. Pero que a pesar de los muchos cientos de millones de pesetas invertidos y el servicio comprado de una prensa, las provincias, El Mundo, Radio y Televisión, Canal Nou, que han gritado y gritan las consignas del amo, o sea, ustedes, el PP, no han logrado hacernos retroceder ni 1 milímetro. Al contrario, nuestro esfuerzo y resistencia nos han aportado grandes razones técnicas y jurídicas que nos han hecho pensar que ustedes entenderían y pararían esta amenaza que solo supone destrucción. Lejos de eso, han seguido vociferando, urdiendo, manipulando y mintiendo, usando la legalidad de modo torcido para intentar doblegarnos, dividirnos y vencernos sin conseguirlo. Porque no lo conseguiréis jamás, no nos doblegaréis y no venceréis porque no convencéis a nadie más que a vosotros mismos. Es una lástima que en su partido haya dirigentes como ustedes que ponen en evidencia a sus máximos mandatarios, ya que para ustedes no existe ni consenso ni participación. El señor Zaplana debe estar muy contento con ustedes. Sois un partido que se denomina democrático y que usa la democracia para avasallar, humillar a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que se rebelan contra la ruina económica, física y moral que vosotros, por conveniencia propia, les intentáis imponer desde una legalidad que habéis hecho tramposa y a la que habéis vaciado de ética. Y esa carencia de ética, esa falta de escrúpulos, ya es algo muy claro para todos aquellos ciudadanos, incluidos muchos de sus votantes, que se preocupan mínimamente por informarse del problema que nos ocupa. Tienen ustedes a toda la oposición en contra y a gran parte de la ciudadanía valenciana. Están ustedes solos. Solos con su mayoría absoluta, ironizo, es cierto, esa mayoría a la que invocan cuando no tienen argumentos claros y honestos. Pero la historia, señora Barberá, es dinámica, no se detiene, a todos nos pondrá en su sitio. Y acuérdense, señoras y señores del PP, que los grandes dictadores y sátrapas también disponían de un poder absoluto y cayeron. Ustedes
piensen en ello, también caerán. Y a los que vengan después, nosotros, los del Cabañal, también les pediremos justicia. Y no lo duden, a ustedes también se les impondrá justicia democrática, porque no queremos ni podemos pensar en un mundo en el que la justicia sea aquella que ustedes quieren imponernos. Y reparen en que la acusación que les hacemos ahora y en el futuro no será relativa solo a unas casas, monumentos o un barrio histórico protegido. También les exigimos ya responsabilidades sobre los seres humanos, hombres y mujeres que, desalojados por ustedes, quedarán en una situación de ruina física y moral sin vuelta atrás. Los más débiles, los más ancianos, serán las primeras víctimas inocentes de este enorme desaguisado. Muchas de esas personas, a causa de la rabia, la impotencia, la humillación y la ruina económica, morirán prematuramente. Y serán ustedes, y solo ustedes, señora Barberá y Partido Popular, los responsables de ese deterioro gratuito, anticipado e irreversible. Piensen en ello. A decenas de personas, el trauma intenso y cruel del desalojo les llevará a la depresión y a la muerte. Y ustedes serán los responsables de un delito que ya defino como asesinato. Porque asesino es aquel que procura la muerte a otros, sean cuales sean las armas y los medios que empleen. Y ustedes, hombres y mujeres del Partido Popular de Valencia, serán los responsables morales y penales de todas las desgracias irreversibles que se produzcan si persisten en perpetrar este genocidio. Genocidio cultural, histórico, artístico, pero por encima de todo, genocidio humano. Le ruego, vaya concluyendo. Estoy acabando, 4 líneas. Se ha terminado el tiempo. Y recuerden también esto, para que dejemos de airear esta injusticia, nos tendrían que matar a todos los que luchamos por la rehabilitación del Cabañal, y no tienen ustedes tanto poder. Nunca lo tendrán. Sean listos, sean honrados. Paren esto o tendrán que responder ante la historia y sus tribunales. Bien, le ruego que tomen en acta bien esta intervención por posible actuación judicial. Y ahora tiene la palabra, se pide para doña Andrea Gómez. Finalizado el debate, vamos a pasar a votación y vamos a votar primero la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que solicita la retirada del punto del orden del día. ¿Votos a favor de la enmienda? 12. ¿Votos en contra? 20. Por tanto, se rechaza la enmienda y no se retira del orden del día. ¿Votos a favor del dictamen? ¿Votos en contra? Por 20 votos a favor y 12 en contra, se aprueba el dictamen. Yo ruego, por favor, al público asistente que guarde el respeto debido al hemiciclo. Ruego al público asistente guarde el respeto debido al hemiciclo. Es el segundo llamamiento. ¿Ustedes consideran que esto es respeto al hemiciclo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No intervengan. Ruego, respeto debido al hemiciclo. ¿Usted considera que eso es respeto debido? Claro. ¿Y para qué entran? Claro que actúo. Estoy actuando. Luego, por favor, les ruego encarecidamente, por favor, que guarden respeto al hemiciclo.
Por favor, señora, que me produce usted un enorme respeto personal. Por favor, señora, por favor. Usted me merece por la edad un enorme respeto personal. Por favor. Muy bien, vamos a continuar el pleno con un tema realmente también importante, que es abastos, que son dos realizaciones importantes. Punto quinto. Urbanismo propone la aprobación definitiva del estudio de detalle presentado por Gefesa Valencia, Sociedad Limitada, en la manzana número 16 del Plan Parcial de Orriols, PRR 3. Punto 6, perdón. Señor Ibáñez. No. Señor Rubio. 6. Urbanismo propone no admitir el recurso de reposición interpuesto por la mercantil Gestión Urbanizadora Valenciana S.L. contra el acuerdo plenario de aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada Benicalap Norte. Señor Ibáñez. Gracias. Señor Rubio. Gracias. 7. Urbanismo propone estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por don José Chover Ortiz contra el acuerdo plenario que aprobó definitivamente el proyecto de expropiación para la construcción de la conexión Gaspar Aguilar, variante La Torre. Señor Rubio. 8. Hacienda propone aprobar la cuenta de inversiones rendida por Aguas de Valencia Sociedad Anónima correspondiente al tercer trimestre del 2000. Señor Montalbán. Gracias. Señor Moret. 9. Hacienda propone entender definitivamente aprobada la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de mercados, Benicalap y Rojas Clemente, por no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición al público. Continúa el pleno. No
solo por las críticas vecinales. Que además creo que ha tenido tremenda descortesía de actuar en un periodo de interinidad breve debido a la dolorosísima tragedia, la desgracia de la muerte del titular de la institución. De numerosos vecinos que hoy se han hecho escuchar a las puertas del ayuntamiento. Des de Terra Mítica. La ciutat que ja s'obri al mar, que està a punt d'obrir-se al mar, perquè en els pròxims anys mirarà cap al Mediterrani. El ple de l'Ajuntament ha aprovat avui el pla especial del Cabanyal, que permetrà la prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez fins al mar. D'aquesta manera, la ciutat deixarà de donar l'esquena a la seva façana marítima. Per al govern municipal, el pla és històric. Hi ha molts veïns de la ciutat que estan a favor, encara que el projecte també ha suscitat rebuig. Este és el moment de la votació amb què s'ha aprovat el pla especial del Cabanyal Canyamelar. Han votat a favor els regidors del govern municipal del Partit Popular i en contra els regidors del Partit Socialista i d'Esquerra Unida. L'Ajuntament de València ha fet l'últim pas per obrir definitivament la ciutat a la seva façana marítima. Traiem avant per a resoldre totes les carències d'un barri que està perdent un 30% de població, que està abandonant les vivendes, dotant-los d'equipaments públics, obrint carrers, obrint aparcaments i fer que siga un barri d'una gran qualitat de vida i un barri on puga tindre ja una via que comunique el poblats marítims, el Cabanyal, en el resto de l'avenida Blasco Ibáñez. El pla especial del especialment els veïns d'ahir, és algo que nosaltres duem 3 anys tractant en diferents comissions i ho han dut a plenos en diverses ocasions i que tenim el convenciment, perquè així no ho han valorat els veïns, que és el millor pels veïns. La plataforma veïnal Salvem el Cabanyal ha manifestat avui a l'Ajuntament el seu desacord amb la prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez. Es la parte preparado nuestra compañera Carmen Esteire. Hoy ha recorrido el Cabanyal y les ofrece ya la visión de algunos vecinos cómo se encuentra el barrio. El Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado esta mañana el plan del Cabanyal. Este plan incluye la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, con una anchura de 48 metros que se prolongará hasta su encuentro con el paseo marítimo. El proyecto, que tiene un coste estimado de 27.000 millones de pesetas, afectará a 1.762 viviendas. Además de la prolongación, el plan incluye la rehabilitación del barrio dotándole de zonas verdes, equipamiento escolar, deportivo y sociocultural. El equipo de gobierno ha expuesto como objetivos de este plan solucionar las carencias del barrio del Cabanyal Canyamelar, así como conseguir conectar la ciudad con el mar. Que nadie va a salir perdiendo, van a salir ganando. Es un beneficio para el conjunto de la ciudad. Y la alcaldesa siempre ha dicho, y el equipo de gobierno está ahí en ese apoyo, que nadie va a salir perdiendo, que las valoraciones van a ser de precios de mercado, que vamos a buscar la negociación uno a uno, y que el ejemplo lo tenemos en Belluter, que Belluter se está haciendo una actuación de este tipo y está saliendo adelante, con informes favorables de todo el mundo, porque eso es lo que queremos para el conjunto de la ciudad, como se ha hecho en Barcelona con la Diagonal, como se ha hecho en otras capitales, y queremos un beneficio total y absoluto para el Cabanyal Canyamelar. El plan ha sido aprobado con los votos del Partido Popular, ya que tanto los socialistas como Esquerra Unida se han opuesto a su aprobación. Pero se han argumentado toda clase de razones para no llevar adelante una prolongación y sí una rehabilitación y una recuperación del barrio. Una prolongación que, por cierto, algún día tendrán que explicar, aparte de justificar técnicamente, pero explicar también cómo se le llama una prolongación a algo que no va en línea recta, sino que además tiene el desvío correspondiente, que ustedes entenderán, en un grado de 40 grados, que no se sabe todavía muy bien por qué, puesto que no es una prolongación. No es tampoco realmente una prolongación, la llamen ustedes como la llamen. Sabrán, es un desvío, como me dicen por aquí, o quizás un atajo, no sé muy bien para qué, pero es un desvío. No es una prolongación. Pero no han dado tampoco las razones, salvo el querer salvar al Cabanyal, que buen motivo es, y el poderle dotar de una serie de infraestructuras y de servicios. Un centenar de miembros de distintas asociaciones del barrio se han concentrado esta mañana frente al ayuntamiento para protestar por la aprobación de esta medida. 40 de ellos han estado presentes en el hemiciclo, de donde han tenido que ser desalojados. Lo cierto es que el patrimonio es algo que no se puede dejar perder. La prolongación lo único que puede conseguir, en mi opinión, es destrozar parte del Cabanyal, abrir una línea divisoria entre una parte y otra, y que la gente incluso llegue a estar dividida, y eso es muy malo. Eso no es hacer historia, eso no es hacer cultura. Además, tengamos en cuenta
que el mundo de la cultura, no le quepa a usted ninguna duda de que absolutamente todo está en contra de la prolongación. Parece que uno de los argumentos que emplea el Partido Popular es que han tenido mayoría de nuevo y que ellos se presentaron a las últimas elecciones con este proyecto dentro de su programa y que ha sido votado mayoritariamente, y de hecho aquí, según dicen, han aumentado el número de votos. O sea que, según ellos, lo que es, por lo menos los votantes los apoyan. Pues tampoco estoy de acuerdo, porque yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. Tengo la desgracia de ser de centro. Mis amigos de la derecha me dicen que soy de izquierdas y mis amigos de la izquierda me dicen que soy de derecha. Aunque ahora parece que ya no existe ni el centro ni la derecha. Bueno, soy al final ya no sé de qué soy, pero está muy claro, está muy claro. ¿Qué pregunta me hacía usted, perdón? Sí, que argumentan que mayoritariamente los votantes han apoyado el proyecto de la prolongación. Lo que sí que podemos tener claro es que los políticos pues barren siempre para casa. Efectivamente, el Partido Popular obtuvo mayoría aquí en el barrio, pero mayoría en cuanto a partido, no mayoría en cuanto a número de votantes, porque la izquierda ganó en votos en el Cabañal a la derecha. De acuerdo. La hora de luchar por lo nuestro y porque tenemos algo en el barrio, que seamos, pues, que estemos, no sé, a gusto, diría yo, orgullosos de este barrio, ¿no? Y el problema lo tenemos otra vez ahí. Y rehabilitando el barrio no se nos va a ir el problema que tenemos, y si preguntas la mayoría de gente, todas coinciden, o sea, la mayoría de gente coincidirá conmigo en que quiera la prolongación, ¿de acuerdo? Y nada más, ahora mismo tengo aquí a un vecino que le expropian 3 casas y te puede dar su opinión. Sí, vamos a ir cerrando. Si eso, díganos usted, acérquese, ¿cómo se llama usted? De la misma opinión que este señor. Cuando más pronto venga el Paseo Valencia al Mar, mejor. ¿Y a usted le expropian varias casas? Bueno, a mí no. Bueno, las opiniones están divididas. ¿Cómo se... Venga, van a quitar la droga porque hagan la avenida. Eso es pensar en lo impensable. Porque se van a sentar a los lados como se están asentando, porque tienen dinero hoy los de la droga, para poder comprar casas al par de la avenida, y no se van a ir ahí. Eso es una especulación que el ayuntamiento va a sacar unos intereses ahí enormes, y eso es una mentira que nos están vendiendo. Porque el Cabañal lo van a deshacer, pero no van a quitar el problema, porque ellos tienen dinero para comprar a donde quieran, al lado de la misma avenida. Y eso es tontería que digan estos. Lo que pasa, ahora que les diga a este señor que le van a quitar el piso, ¿a cómo le van a pagar el piso? A 50.000 pesetas el metro le van a dar 3 millones de pesetas. A ver, con 3 millones de pesetas, ¿qué es lo que va a comprar? Sí. Vamos a ver. Sí, nos dicen aquí que a 50.000 pesetas el metro, porque ese es otro de los asuntos importantes. Se expropian muchas viviendas y hay que pagar un precio. ¿Qué les parece? Dice que les van a dar nada, una miseria. Pues voy a contestar muy rápidamente a mi vecino. Si cuando hagan el plan me van a dar 50.000 pesetas y me van a ofrecer una posibilidad de un piso a cómodos plazos, ahora mismo, hoy por hoy, no me dan ni la mitad, ¿de acuerdo? Vale. A ver si los jubilados podemos coger el compromiso de pagar a plazos un piso. Sí, señora. Nos van a deshacer nuestras casas y a deshacer nuestras vidas. Hemos nacido en las casas que habitamos y estamos acostumbradas a un plan de vida que siempre ha sido en el Cabañal muy hermoso, y una vida preciosa en el Cabañal. Que lo rehabiliten y que no nos sigan mentiras. Creo que tienen una respuesta. No. Sí, díganos. Nosotros que hemos vivido aquí toda la vida, hemos nacido aquí y somos jubilados, ¿ahora qué hacemos? Si nos tiran a la calle, ¿dónde vamos? ¿Quiere, por favor, decírmelo? O que a mí me den, por ejemplo, un piso que valga 15 o 20 millones, mi marido está jubilado, no tiene más que una pensión, ¿con qué pago yo ese piso, con qué como y con qué lo hago todo? Sí, quieren piso por piso. Piso por piso. Nosotros somos jubilados. Y además no somos inquilinos, que no somos propietarios, que esa es la cosa. Nosotros somos inquilinos, pero hemos vivido aquí en esta finca y vivimos toda la vida aquí. ¿Ahora dónde vamos?
Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Hablamos con los vecinos, nos dan, como pueden comprobar, opiniones para todos los gustos aquí en el Cabañal. Y queremos avanzarles otro de los asuntos que también les contaremos a la vuelta de la publicidad, un peligroso accidente que se ha producido hoy en la avenida Hermanos Maristas. Un joven que conducía una motocicleta ha sufrido una lesión importante en la pierna. Es uno de los asuntos que les contaremos a la vuelta de la publicidad, además de ampliar las opiniones sobre la prolongación de Blasco Ibáñez. Estamos contando la prolongación de Blasco Ibáñez al mar, el paseo al mar, un proyecto de centenario ya. Y uno de los puntos en los que más difieren los vecinos es en el dinero que les van a dar, que al fin y al cabo es importante, muy importante para poder vivir. Creemos que no tienen acuerdo, aquí parece que... Bueno, díganos usted. El dinero es lo que menos nos importa. No queremos irnos en nuestras casas. Y además, lo del dinero, todos son mentiras lo que nos dicen. Y además, ¿qué es eso? Es que nos quitan la vida. Otra cosa, el ayuntamiento no tiene argumentos válidos para hacer la avenida. ¿Qué argumentos? ¿Que Valencia llegue al mar? ¿Que acaso Valencia? ¿Que acaso Cabañal no está en el mar? ¿Acaso no hay diferentes y muchos accesos al mar? Hay varios accesos al mar. Está claro que es una pura especulación. De acuerdo.